A veces son cosas muy sencillas, ¿no? Para mí es mucho de sentido común. Nosotros dijimos en campaña que si a los 6 meses no resolvíamos el tema del hambre, teníamos que renunciar, como intendente, como gobernador o como presidente. Porque en la Argentina el hambre, no la pobreza, no la desnutrición, porque son causas más importantes, hay que dedicarse a cambiar, ¿no? No la educación, no, eso exige un proceso más inmediato, pero el hambre es tardar lo que es llevar la comida a la boca del hambriento. Eso es organización popular. Es convocar a los municipios, a los gobernadores, a las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, a la iglesia y decir, señores, vamos a organizar esto. Y es fácil llegar. Se termina el hambre en 6 meses. No se terminó porque no se quiere. Entonces, esa decisión política que hay que tener exige, primero, creer que se puede. ¿Y por qué no se quiere? ¿Porque no les interesa en nada? Disciplina, el hambre disciplina. ¿Porque se rompe el clientelismo? El hambre disciplina. El clientelismo está en todos lados, ¿no? El hambre como cosa visible, digamos, la ignorancia. La pobreza, la precarización laboral. Hoy 8 de cada 10 pibes menores de 30 años... 8 de cada 10 menores de 30 años. No sabe lo que es un trabajo estable. Yo empecé a trabajar a los 18 años en minería porque mi papá era de minería. ¿Dónde? En la Secretaría de Estado de Minería. Entonces ahí empecé, porque mi viejo era de minería, después entró mi hermano, uno era ferroviario para toda la vida, ¿no? Periodista para toda, era otra época. A los 6 meses yo tenía trabajo estable, tenía dinero en el bolsillo, ganaba el sueldo mínimo, pero me pagaba el estudio, me empilchaba, me iba de vacaciones. La cultura del trabajo. Cultura del trabajo. ¿Eso qué significa? Autonomía. Podía soñar porque tenía con que. Hoy los pibes, 8 de cada 10, no saben lo que es un trabajo estable. ¿Qué significa esto? Que no pueden planificar. Le han precarizado no solo el trabajo, sino la vida, los sueños. Le han quitado los sueños. No pueden planificar una pareja, no se pueden pensar en irse de vacaciones. Sobreviven. Es la cultura del sobreviviente. Y Argentina tiene plata y riqueza suficiente para que vivamos dignamente. Esa es la gran diferencia, esa es la pulseada. Por eso se mantienen niveles de pobreza como los que hay, o precariedad, porque disciplina, eso hace. Y el clientelismo está en todos lados, ¿eh? Está en, qué sé yo, en las investigaciones en las universidades. Ah, entiendo. En las universidades, a veces los científicos, los investigadores tienen que estudiar las cosas que le financian las empresas. Y no pueden publicar alguna cosa porque después no publican más. Y si no publican más, desaparecen de las revistas especializadas. Y así podría decir que el clientelismo está en todos los niveles. Hasta los intendentes. Tiene que ir, la chequera de Cristina subordinaba, pero ahora la chequera de Macri también. Salió el informe este fin de semana que a las provincias que más le dieron dinero es, ¿a quién? A los gobernadores K. Más K. Esa es la realidad. O sea, el problema es que no hay que subordinar, hay que democratizar. Para nosotros la clave es la democratización y la participación comunitaria. ¿Se puede construir esta alternativa fuera de lo que son los partidos mayoritarios? Sí, no tengo duda. Y bueno, sin alianza, la pregunta es esta, ¿no? Porque ya se empieza a hablar de alianzas en otros sectores. ¿Se puede construir una alternativa sin alianzas que vaya creciendo a futuro? Y en todo caso, ¿qué esperan ustedes de la percepción de la gente sobre otra alternativa diferente, ¿no? No, yo creo que sin alianza no se puede. Necesitamos ser millones. Para ser millones no es un grupito, ¿no? Millones. Hay que ser un frente popular amplio y ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Simplemente para sobrevivir, entonces vamos atrás de las propuestas que ya sabemos. Bueno, yo no creo en eso, creo que hay que ir encontrando ese camino. Quizás un dato importante, que me parece que es cultural. Nos convencieron que en el Consejo Deliberante no es importante estar, que en el Estado no es importante estar, o que en la justicia no es importante meterse. O sea, eso es cosa de los otros, de los políticos, ¿no? Y la verdad que es un buen negocio, porque ahí definen nuestra vida y nosotros no nos metemos. Hay que meterse. Lo que nosotros estamos hay que animarse a construir nuestra propia realidad. A ver, perdón, porque me enganché con esto. Digo, es un momento difícil para reivindicar la política.
Pero hay que reivindicarla. Digo difícil porque todos los casos de corrupción que se taparon, que no se investigaron, donde hubo connivencia con la justicia, hacen que muchos piensen, y bueno, sí, los políticos, porque digo, ese es el pensamiento. Ahora, también la política es la herramienta que permite que uno tenga una jubilación pública, que tenga una universidad gratuita, no arancelada. Digo, la política también mejora la calidad de vida si cambiamos a los del que ciudadano. gobiernan. Por eso Porque digo, ya está ¿cómo en riesgo reivindicamos la la jubilación? política en este Bueno, contexto? pero ¿qué van a venir noruegos? No, nosotros. Hay que animarse a ser nosotros. ¿Por qué no ustedes? ¿Por qué no nosotros? Es el tiempo del nosotros, no de ellos. No hay que delegar más. Porque cuando uno delega, está delegando la vida a nuestros hijos. Ese es el problema. Si uno fuera intendente... No te quejes si no te quejas. Claro, y no te organizás. Permiten que nos saquemos la bronca, pero no que organicemos la esperanza. Y nosotros tenemos que organizar la esperanza de un gobierno distinto. Cualquier intendente que quiera pelear contra la droga, ¿qué haría? Convocaría a las madres contra el Paco. ¿Ustedes conocen a los intendentes? Nadie. ¿Por qué? Porque eso es decir, no hay negocio. Esa es la diferencia. Cuando uno dice, bueno, vamos a discutir la educación, ¿con quién lo discutiría? ¿Con los padres y con los docentes? ¿Los convocaría a discutir? ¿Con el área de salud? ¿Con las políticas de seguridad? ¿Con quién las discutiría? ¿Con la comunidad? Entonces, ¿quién más sabe de los problemas que nosotros enfrentamos todos los días que nosotros mismos? Yo vivo en Lanús, no es que vivo en la estratosfera. Vivo en uno de los barrios más inseguros, con mayor crecimiento de la pobreza, con dificultades, a tal punto que ganó Grindetti. Así que imagínense, desde el 47 que el peronismo no perdía. O sea, no es que ganó Grindetti, perdieron todos los otros. Entonces hay un cambio y hay un espacio. ¿Para Macri utiliza lo mismo? ¿Eh? ¿Para Macri utiliza lo mismo? Sí, bueno, sí, estoy convencido de que realmente es 24% a 52%, no fue fue contra. Y por eso no tiene consenso. ¿Usted la veía? ¿Eh? Hace un año, si hubiera venido aquí a la región sur de la provincia, una charla, como tantas veces suele pasar, y le preguntábamos, ¿qué le parece que va a ganar? Bueno, están las grabaciones en los programas que yo hice acá, donde decía claramente de que se está subestimando la posibilidad de que gobierne Macri, y es así. Y planteábamos una alternativa. Es más, construimos el Frente Popular porque había que mostrar que había una alternativa diferente, que no éramos todos lo mismo. Y yo creo que es una alegría. Acá en Santa Fe se dio una elección histórica donde... Sí, pero Santa Fe tiene un sistema distinto. Tiene buenas y malas, ¿no? No, Santa Fe en lo provincial tiene un sistema distinto, muy puntual, donde una persona como Carlos del Frade, muy querida y respetada en toda la zona sur, le da un empuje, porque acá votamos por sectores, es decir, por categorías. Sí, sí. Y además está en todas las mesas. Lástima que Del Frade perdió 4 años, tenía que haber estado hace 4 años atrás. Y la ley electoral de Santa Fe, que no fue modificada, es realmente discriminatoria, ¿no? Y sin embargo todavía no se cambia. O sea que en todos lados hay trampitas para evitar o ponernos obstáculos para llegar. Hoy se acaba de hacer una convocatoria, una reforma política, y ustedes vieron, no se habla del financiamiento de los partidos políticos. El núcleo duro de la corrupción, Macri lo deja de lado. ¿Cómo es eso? Entonces, se puede hablar para votar con el sistema de cómputo, y me parece excelente, electrónico. Pero el tema de la corrupción, que es el núcleo duro, que es el financiamiento, de eso no se toca en la reforma electoral. Entonces, me parece que estamos ante un desafío hermoso de reivindicar, como vos decís, claro, que la política es la herramienta, pero para eso hay que creer. Entonces, para mí es muy importante que Carlos del Frade, Mercedes Meyer, que acá Celeste Leprati, ¿no?, que era una referencia importante, aparezcan, se comprometan y, bueno, demuestren que se puede hacer política sin ser corrupto y abriendo las puertas para audiencias públicas, convocatorias, y hay que profundizar eso.
Sí, 4 minutos. ¿Cómo Sí. ve el panorama sindical en la República Argentina? Bueno, estamos en un momento donde después de 12 años del kirchnerismo defendió toda la estructura de la burocracia y del negocio sindical. No cambió la ley. La ley sindical está cuestionada con 4 acordadas de la Corte Suprema por inconstitucional. Debería haber libertad y democracia sindical, terminar la personería. El gobierno anterior defendió a los popes sindicales. Este que hizo, lo sigue defendiendo. No hay cambio de la ley. Están ahí. ¿Qué tendría que cambiar La ley, la personería es un invento argentino que dependemos todo del Ministerio de Trabajo. En Uruguay, uno va y se organizan los trabajadores, se eligen delegados y va y informa al ministerio y ya existe. Acá hay que hacer todo trámite para evitar. Ahora, tarda años y hay personería en un solo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Impide que haya delegados. Más de 30 años de recuperar las instituciones, el 83,4% de las empresas privadas no tienen delegados. 83,4%. Ese es el último dato del Ministerio de Trabajo, publicado. No sabemos si bajó un poquito o subió un poquito. Pero esa es la realidad, lo presentó Tomada, le pedimos a Triaca que lo haga. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay democracia en el lugar donde se genera la riqueza. Entonces nosotros queremos libertad y democracia sindical. En Uruguay se hace eso y hay una sola central. Acá dice que eran para que haya una, hay 5. Bueno, porque hay un negocio atrás. Sí, evitar que haya delegados en los sectores de trabajo porque conoceríamos toda la verdad, lo que facturan, lo que producen, la rentabilidad que tienen, y habría posibilidad de defender y habría una distribución de la riqueza diferente. ¿Y cómo se hace con los gremios que se quedan con la obra de las platas sociales y negocian y dan, como por ejemplo había denunciado Caña en su momento, medicamentos para tratamientos de cáncer trucho, vencido, y la gente... Eso presos. Esto años además. No, eso en cana, no hay tutía. Pero las obras sociales cumplieron un rol. Ante la falta del Estado, las obras sociales han dado soluciones a los trabajadores. Eso hay que entenderlo. Bien. Se necesita hacer un sistema de salud donde se reivindique a las obras sociales y también al sistema público. Lo que es inadmisible es el que se cobre cuota del sindicato por usar el convenio. Hoy el sindicato recibe más plata por firmar el convenio que por los afiliados. O sea que realmente es una coima institucionalizada. Firman a la baja, pero cobran una parte. Eso es lo que está discutiéndose en el futuro de la CGT. El otro movimiento sindical el que está peleando, la CTA hace 20 años, más de 20 años surgió, encontró representaciones en todos los precarios, en los sectores barriales, eso se está construyendo. Bueno, crecimos tanto hasta que hubo 2, así que hasta nos pudimos dividir, así que ahora está en una discusión. Y es más, hay muchos sectores que no están con ninguna central. Aceiteros, los tabacaleros, los trabajadores del ingenio del tabacal, Cipreva, hay organizaciones nuevas. Lo más interesante, hay 2.600 organizaciones nuevas, generalmente con conducciones menores de 35 años. Esto es un dato muy importante. Está hablando de una vitalidad de esa dirigencia sindical que surge en la lucha, muy importante. Eso es lo que está marcando el nuevo sindicalismo. Bueno, como nosotros alentamos, por supuesto, esto, muy esperanzado. ¿Se vendrá la renovación? Sí, yo creo que sí, ya se está produciendo. Lo que hay es que legalizarla. Hay que permitir la libertad y la democracia sindical. ATE mismo, acá. ATE ganó una lista que decía, ATE es de los trabajadores, gobierne quien gobierne, porque lo querían subordinar. Es más, todavía en la municipalidad socialista no aceptan el descuento ATE, es inadmisible. ¿A usted le parece que alguien que, como un socialista que defiende la libertad y democracia sindical, no acepte que los afiliados de ATE paguen y le hagan el descuento como corresponde La por ley? incongruencia de la política. Última, porque no. El miedo a los ¿Qué trabajadores. protestas se vienen por el tema de tarifazos? Bueno, hay marchas. En donde llega la boleta, hay marcha. Esa es la expresión más acabada. Donde llega, hay expresiones. La justicia ahora entró en un lugar donde puede complicarle mucho al gobierno.
y creo que lo de ya es inadmisible que Aranguren siga siendo ministro. Bueno, es de Genaro, gracias. Gracias, No, gracias a por ustedes. venir.